Bien, muy buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas. Aquí hoy de nuevo su servidor y amigo Jorge Borges Rodríguez, gustoso de hacer un video para su interés. Eh, en en esta ocasión eh, es, eh, voy a referirme a algo terrible. Terrible que es lo que ha pasado en estos días. Hoy estamos a día 29 de junio. Antier descubrieron en una localidad cercana a San Antonio, Texas, descubrieron un tráiler cerrado con más de 50 personas eh, ya muertas, 46 en ese momento. El número de fallecidos creció a más de 50. Cuando abrieron el tráiler había 46 muertos, pero muchos agonizando. Eh, no, no hay precisión todavía, bueno, no me lo he encontrado acerca de cuántas mujeres y niños fueron víctimas de esta situación. Desde luego nos imaginamos el hecho en particular horrendo. Mueren encerrados sin poder salir, mueren de asfixia, de deshidratación y de calor. Así de cruel fue la muerte de estas personas. Y esto es horroroso imaginarlo. Tan solo imaginarlo ya escuece. Eh, el, eh, pero este hecho es la parte visible, como se dice, la punta del iceberg de lo que, de un problema muy, muy grande que se tiene a nivel mundial. Aquí es en particular nuestra situación de zona de choque entre el mundo muy desarrollado, súper muy desarrollado, y el mundo no desarrollado, del cual nosotros los mexicanos debemos ser conscientes de que formamos parte de este mundo no privilegiado. Entonces, bueno, de ahí debemos de partir. El fenómeno es mundial. Hace unos días también en la parte africana de España, en Melilla, hubo un problema ahí con nos quejamos de Trump, ¿verdad? Nos reímos de Trump, que es lo más saludable, pero ahí están pasando cosas semejantes. No entienden el problema y levantan bardas. Y bueno, hay tragedia y media con esa situación. El, a nivel mundial hay una presión migratoria muy fuerte en en demasiadas partes del mundo, ¿verdad? Esto ha dividido Europa. Los países europeos difieren de su política posible hacia esta presión migratoria. Según recuerdo, fue parte fundamental de la votación a favor del Brexit en Gran Bretaña, ¿verdad? Y que ahí se originó todos estos problemas, ¿verdad? Bueno, miren, esta presión migratoria, es mundial. Se da en África, dentro del África, de África hacia Europa, de Europa del Este hacia Europa del Oeste. O sea, estamos hablando de la Europa no muy favorecida a la Europa muy favorecida por un alto nivel de tecnología, de industrialización, de urbanización, etcétera. Estas diferencias son importantes, pero lo son más. Bueno, si a mí me dicen en algún pueblo, no sé, un pueblo de España o de Francia, oye, mira qué bien se vive en las ciudades. Sí, pero aquí vivo muy a gusto, tengo conocidos, etcétera, etcétera, juego.
juego lo que juegan ellos, esa cosa que avientan los fines de semana. Eso puedo decir, yo no lo cambio. ¿Por qué? Porque no me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? No me estoy muriendo de carencia de expectativas de vida. Los países que expulsan migrantes sí lo están viviendo, y por otra parte tenemos muchos material fílmico en todo el planeta de si me dicen, me exhiben una serie que se llama Beverly Hills, en donde unos chavos así, como muy habitual era el gran lujo en el que vivían, o series policíacas como aquella que sucede en Miami o en Las Vegas. Pues digo, pues yo quiero ir para allá, ¿verdad? No yo, que estoy, mi Texcoco es para mí una gran ciudad, suficiente para mí, pero no suficiente para alguien que está acorralado por las condiciones sociales y económicas de su país e históricas. Y vamos a hablar de la historia reciente, que es muy importante y es responsabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Verdad? Esa presión migrante, pues sí se debe a que en el primer mundo exhiben mucho su opulencia, están muy acomodados, y en el tercer mundo está de la patada todo. Lo notable del tercer mundo es que hay más terceros mundos que primeros mundos, ¿verdad? No hay demasiada diferencia dentro de todo entre Turquía y Alemania, Francia, Holanda, ¿no? Y en cambio, entre terceros mundos, no nos podemos quejar en México, porque pues en Etiopía la cosa está peor, ¿verdad? O en Somalia, etcétera, etcétera. Bien, el, esto, bueno, tiene ese doble origen, una ensoñación de lo que hay del otro lado y una desesperación de lo que hay en lo que ellos están viviendo. Entonces, toma la decisión de ir hacia el sueño sin saber si es cierto, y arrostrar todos los impedimentos. Caen en manos de traficantes de personas que, pues, obviamente son gente sin escrúpulos, y son semejantes a los traficantes de esclavos de los siglos XVII y XVIII de nuestra era, que llegaban a África, capturaban tribus enteras, las metían en barcos, iban hacia Norteamérica principalmente, Brasil también, eh, eh, y si de repente decían que la cotización estaba muy baja, pues los aventaban allí en Belice, en Haití, en varias zonas del Caribe. Eh, los pobres esclavos, que iban a ser esclavos, todos hablaban diferentes idiomas. Entonces al dejarlos en Belice, por ejemplo, los pobres estaban sin poder intercomunicarse entre ellos. Esto es dramático, un drama histórico terrible. Bien, este doble origen se ve incrementado últimamente por el dominio de gente muy imbécil, que en todos los sistemas políticos lo hay en Estados Unidos, en el Congreso, en todo eso, que creyeron que se valía cualquier cosa para enfrentar la inquietud popular, que ellos calificaban de comunistas. Uno piensa, qué gente más tonta que en aquella época pensaba el comunismo. Bueno, había una potencia comunista, ¿verdad? Ahorita es francamente más que imbécil la situación, ¿verdad? Eh, Creyeron justificable la acción genocida. En realidad no trataban la acción norteamericana para preparar grupos antiguerrilla
sobre todo para Centroamérica, los preparaban en artes criminales, francamente criminales, asesinas. Y bueno, un cuerpo formado dentro de un ejército fueron los caibires en Guatemala, pero hubo otros que iban a deshacer la sociedad de gente pobre en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en todas partes. De ahí surgieron lo que tenían que surgir. Sobrevivientes de esa falta de padre, madre, barrio, etcétera, etcétera, fueron tipos desesperados que encontraron en la delincuencia y en la ponerse ahí ¿cómo se llaman? Los dibujos que se ponen en la piel. Eh, Tatuajes. ¿Ya? Eso los unifica, a su nivel de entendimiento era suficiente y formaron bandas formaron pandillas excepcionalmente eficientes en el crimen. No podemos quejarnos del Mara Salvatrucha como algún fenómeno vernáculo de América Central. No, esto vino inducido por la política norteamericana asesina en estos lugares. Entonces, bueno, ahí estamos y el fenómeno de la presión migratoria puede hacerse cada vez más duro, más terrible. Eh, Tenemos que pensar en soluciones firmes. ¿Por qué digo así? Subrayo el plural, soluciones firmes. No hay una solución mágica, ¿sí? De que viene un fulanito y ¡plop! Y va a solucionar todo. No, los problemas son complejos, hay que abordar junto con otros países, particularmente junto con Estados Unidos, este tipo de problemas. Ya son problemas sumamente complejos y tenemos que buscar estas soluciones firmes. Eh, Se han vislumbrado ya, miren, a principios del año 2019 estaba Trump en uno de sus delirios que le conocemos y amenazó a México que si no paraban la migración, que es un fenómeno mundial, que decía que no paraban la inmigración, entonces Estados Unidos iba a poner aranceles a muchos productos mexicanos. Bueno, eso era violatorio del Tratado de Libre Comercio y daba derecho al país afectado de aplicar otros aranceles. Y lo que la política exterior mexicana fue en la dirección de aplicarle aranceles a productos norteamericanos originarios de los estados que apoyan a Trump. ¿Verdad? Entonces se ve que sus asesores le jalaron las orejas a Trump. Como, estate quieto, la cosa está difícil para la próxima elección, cálmate. Y se calmó, ¿verdad? Sacó ahí una versión propia, esquizofrénico, de lo que estaba pasando, ¿verdad? De la solución que se había dado. Pero esto es también momentáneo, es una solución a una crisis momentánea. Bueno, todas las crisis son de repente, ¿no? Hablemos de crisis profundas o crisis no profundas. Entonces hay que ver las causas profundas de estos problemas y abordarlas en su complejidad. Varios países, por mucho que estemos conscientes de la gran demagogia rampante que hay en Congreso y prensa norteamericana, tenemos que aceptarlo y jugar con eso. Y bueno, siempre he dicho, aprovechar un país tecnológico como Estados Unidos y todo eso, pues es importante. Pero abordar esa complejidad de la política norteamericana no es simple. A ver si hablamos un poquito más de esas características que yo he alcanzado a percibir y abordarlo con planes
muy inteligentes y acciones en términos de esos planes. Me refiero, por ejemplo, a la contratación a tiempo finito del el señor que se va a trabajar a Estados Unidos y que después de cierto tiempo regresa a ver a su familia y puede entrar y salir porque no es un indocumentado, tiene un documento de entrar y salir porque va a trabajar en cierta parte bajo cierto contrato. Entonces, eso es muy firme y eso es muy... Y entonces, bueno, eso garantiza que no hay una invasión de latinos en Estados Unidos, ellos tienen cierta paranoia, y que los flujos de, ¿cómo le llaman? Las remesas monetarias son garantizados, todo ese tipo de cosas, y que ya desaparezcan las bandas de traficantes de personas. Esto es importante, es importante. A la vez hay que hacer inversiones claves en los países más fregados. México lo está haciendo, no es que México sea opulento, pero Honduras, Guatemala están más fregados por la naturaleza y por la historia reciente de la política norteamericana. Entonces, hay que invertir en esos países. México quizás tiene, bueno, no quizás, tiene menos lana que Estados Unidos, pero debe hacerlo por interés propio de México. Y a países que no pensemos que la gente se va a pie, pero llegan de por ahí, llegan de Dominicana, de Haití, dicen que inclusive de África, llegan, entran al país y avanzan. Ya parece que se ha avanzado en los sistemas de registro. Oiga, ¿usted a qué país viene? ¿A dónde va? Pues voy a Estados Unidos, al sueño americano. Bueno, usted puede circular por acá, pero apunte aquí sus generales, ¿verdad? Eso va a ser importante y se ha estado manejando bien y es una razón de más para mi partidarismo político a favor de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard lo ha hecho muy bien, toda esta política la ha hecho muy bien y insisto en que tiene que ascender a presidente de la República porque estas acciones complejas por parte del gobierno de México va a implicar no la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la Secretaría de Relaciones, la Defensa, Secretaría de Salubridad, Secretaría de Economía. Todo eso va a implicar la acción de la política mexicana para los próximos años. Entonces, bueno, insisto, y el otro día les dije, mi candidato es Marcelo Ebrard e insisto con esto, la política en forma dramática nos ha pegado estos días en la cara que es una situación sumamente compleja y dramática. Enfrentémosla como eso. Yo haré política y votaré por Ebrard, ¿no? Pero bueno, esa es mi posición. Hasta mañana, bueno, no, hasta hoy 29 de, de junio, miércoles 29 de junio, que nos vamos ya es miércoles 29 de junio, lo que pasa es que yo estoy a mitad de noche. Cuando ustedes vean este video, pues ya será bonito día que les deseo muy calurosamente. Gracias.